Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con el pastor Félix Gil, quien es pastor principal de la Iglesia Cuadrangular del Perú. Esa es la denominación. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Jaime, buenos días. Qué alegría y qué privilegio poder conversar con usted en esta mañana. Bueno, pastor, entenderá que no es frecuente conversar con una autoridad de la Iglesia evangélica en Loreto y sobre todo con usted, pero muy pocos conocen que usted tiene el cargo más importante en la Iglesia evangélica en la región y además usted es de Iquitos, pero ha regresado a evangelizar. Brevemente, por favor, cuéntenos su cargo y su trabajo pastoral. Sí, bueno, soy pastor en la Iglesia Cuadrangular en el Perú. Actualmente ostento el cargo de líder nacional de nuestra denominación, pero soy pastor local. Aquí hace 17 años estamos desarrollando ministerio en la iglesia local. Y bueno, formo parte en realidad de una comunidad mayor de pastores y por supuesto de iglesias en la ciudad que están haciendo, digamos, un trabajo importante, no solamente en la ciudad, pero también en las diferentes comunidades, ¿no? En toda nuestra región, Loreto. La iglesia evangélica, pues una de las razones de su existencia, pues es la evangelización, es el campo misionero. Entendemos y lo tomamos muy al pie de la letra el mandato, el último mandato, como decimos, el último mandato de Jesús, su prioridad de ir y hacer discípulos de todas las naciones, a todos los pueblos, a toda criatura, y estamos en ese trabajo. No solamente yo, pero como ya he mencionado, una comunidad mucho más extensa en nuestra región, ¿no? Ahora, hablando de este trabajo pastoral en los ríos, pastor, el otro día conversábamos con un poblador de Nueva Vista, por el río Arabela, y nos decía que ellos hacían un trabajo religioso desde la iglesia evangélica. ¿Cuál es la jurisdicción, cuál es la división ribereña, comunal que hacen ustedes? ¿Por qué interesan por el río Marañón y no por el río Tigre? Digo? ¿Por qué interesan por el río Ucayali y no por el río Napo? Digamos, ¿cuál es el plan que tienen o cómo es que dividen su trabajo pastoral? Ok, para entender un poco, digamos, el trabajo pastoral y el trabajo misionero en las comunidades, tenemos que, digamos, entender un poco la naturaleza de la iglesia cristiana evangélica, ¿no? El crecimiento en general de la iglesia cristiana evangélica es un crecimiento orgánico, ¿sí? Es un crecimiento orgánico que eso se da de manera, si podemos decirlo también, muy llevado por la pasión más que por un tema estratégico, ¿no? Muy pocas son las organizaciones que realmente tienen un plan de desarrollo. Yo quiero alcanzar esta comunidad. Existen y conocemos que hay iglesias o denominaciones que tienen, por ejemplo, trabajo en el río Napo, ¿cierto? Y básicamente dedican su trabajo a toda esa cuenca, ¿sí? Y desarrollan su visión en toda esa cuenca. Una de Ujú. nuestras iglesias que tiene un trabajo muy fuerte, por ejemplo, en la ciudad de la Iglesia Remanente de Dios, ellos tienen un trabajo tremendo hacia toda la cuenca del Marañón y de Ucayali, tienen bases misioneras por esa zona. Hay otra denominación que es la Misión Evangélica Pentecostal de Iquitos, MEPI. Ellos tienen, mejor dicho, iglesias en todos los pueblos ¿Han encontrado pequeños. Y eso cierta es un trabajo, resistencia? perdóneme, ¿Han encontrado cierta resistencia en este trabajo misionero? en realidad no, por el contrario, porque nosotros encontramos mucha apertura, básicamente porque el trabajo que la iglesia, digamos, cristiana evangélica, en la forma como concebimos nosotros la fe, es un trabajo personal, no es un trabajo tanto institucional y no es un trabajo tanto que apunta a hacer presencia simbólica. Vertical. Hay una presencia, es una presencia real, es un trabajo, digamos, uno a uno, y donde lo primero que se busca con las uñas, y eso es la realidad, ¿sí? Y podemos hablar de ese tema, porque la iglesia evangélica no cuenta con recursos, ¿sí? Que recibe del Estado ni de instituciones, digamos, bueno, recibe dinero de instituciones particulares, personas jurídicas o personas naturales, pero no del Estado. Así que el trabajo de evangelización que se hace a través de las obras sociales
son con las uñas, pero se hace un trabajo, digamos, social. Por eso es que principalmente la gente o uno encuentra esta apertura. Uno llega con pozos de agua, uno llega con filtros para agua, uno llega con medicinas de desparasitación. ¿Por Y qué en no los se pueblos concentra más ese trabajo, pastor? alejados, porque pues por varias razones, ¿no? El tema, digamos, de comunicación, porque hay trabajos misioneros en lugares alejados, donde el internet no llega, donde la gente no tiene este celular, por un lado. Pero por otro lado, como personalmente yo sé decir, nuestro trabajo y nuestra meta no es ganar un concurso de simpatía. No estamos nosotros No están no concursando. estamos, no estamos concursando para ver quién hace mejor y tampoco estamos en campaña política, ¿sí? Entonces, el trabajo que la iglesia evangélica hace es muy silenciosa y lo que usted se ha podido dar cuenta es una realidad que muchos ignoran, que en los pueblos más alejados, aún donde no llega el Estado, hay una iglesia, hay un colegio que se abre donde hay una comunidad. Puede que no haya iglesia como la conocemos, edificación, pero hay un pastor, un líder, un misionero, un maestro de escuela de nuestras iglesias que fue enviado a Mangua a enseñar un año, 2 años. Allí nosotros los mandamos y una de las tareas que les encomendamos, los retamos y les animamos, porque una vez más, esto no es algo tan vertical, vas a hacer esto, sino le decimos, mira, nosotros somos cristianos, somos discípulos de Cristo y Cristo nos disfraza de maestros, abogados, doctores, ingenieros, periodistas, ¿sí? Enfermeros, y nos A ver, lleva a lugares para poder tocar efectivamente a la gente y que puedan conocer a Dios. Entonces, cuando esas usted, personas se convierten al mismo tiempo pastores para esa comunidad, aunque no tengan el título, no tengan toda la formación, pero son gente que pastorean, vale decir, que cuidan de otras personas. Por eso es que usted va a encontrar en los pueblos más remotos una iglesia evangélica. cuando usted dice que no reciben del Estado, no reciben financiamiento, quiero entender que si no es queja, es a manera de petición, para que sean tratados como las demás iglesias, como las demás congregaciones, porque hay una especie ahí, si no de discriminación, por lo menos de trato diferenciado, ¿no? Correcto. Ahora, esa respuesta depende a quién le pregunte. Le pregunto. Personalmente, sí, 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 sí. Hay algunos pastores que sí, existe en algunas denominaciones, en algún grupo bueno, de la pastoral, que sí esto es una queja, ¿cierto? Porque sí se ve básicamente un trato discriminatorio. Precisamente en el Congreso se ha estado trabajando desde el 2010, posiblemente antes, este proyecto, digamos, de libertad religiosa, que entre otras cosas lo que dice es de que el trato debe ser igual. El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas en igualdad de condiciones. Gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios. Esto no es una realidad y se ha estado trabajando para que pueda haber una igualdad, ¿sí me dejo entender? Pueda haber un mismo trato y no haya un trato discriminatorio. Ahora, personalmente, en una conversación que tuve hace algún tiempo con algunos pastores, ¿no? Y cuando estaban en la campaña política, uno de esos pastores me preguntaba, ¿qué le vamos a pedir a este candidato? Yo le digo, la iglesia no tiene por qué pedirle a ningún candidato nada. Lo único que le podemos pedir y que nosotros como ciudadanos peruanos debemos pedir al gobernante es que nos dejen hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque creemos nosotros que hay un peligro, y personalmente, esa es una opinión muy personal, don Jaime, Sí, 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 cada sí. vez, si usted mira la historia, ¿sí? Cada vez que la iglesia ha transado con César, no le ha ido bien. Cada vez que la iglesia, ¿sí? Ha entrado a acuerdos o a depender del gobierno, la iglesia pierde su naturaleza de ser una voz profética, una voz de alerta, una voz de parte de Dios revelada en su palabra para poder decir al gobernante hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que mejorar. Cuando nosotros somos beneficiarios de algún tipo de dádiva, donativo, ¿cierto? Con buena o mala O intención, como acercamiento, sea, digamos. o acercamiento, honestamente uno pierde autoridad para poder confrontar,
ciertas realidades a los gobernantes de turno. Y yo creo que no es responsabilidad o no debería ser la aspiración de la iglesia buscar favores. Y eso también nos da a nosotros, obviamente nos lleva a hacer las cosas diferente, ¿cierto? Muy limitadas en muchas cosas, porque si queremos nosotros plantar una iglesia o levantar Pero en nosotros un términos albergue. educativos, digamos, en colegios y en presencia en la educación peruana, han avanzado bastante, ¿no? Porque antes colegio era religión católica y había toda una corriente sobre ello. Ahora eso ha cambiado un poco, ¿no? Sí, se ha cambiado, y eso ha sido esfuerzo de muchos años, pues oración de por medio, pero también personas que en el tiempo han podido incursionar en política y han podido incursionar, digamos, a diferentes estamentos de gobierno. Hace algunos años hubo un consejero regional de Malpartida y entiendo que su hijo está postulando Está también postulando, sí. para gobernador regional. Él, por ejemplo, trabajó juntamente con otras personas, él trabajó fuertemente dos cosas, ¿no? Uno, que se pueda incluir digamos, profesores en los colegios para aquellos niños que no profesan la religión católica, sino la Claro. religión evangélica. Entonces se logró que profesores a través del CORE, que es una coordinación educativa, de educación evangélica, puedan tener profesores pagados que enseñen esta fe y que les den la opción a los niños. Pero lo otro también que se logró fue que muchos profesores de los colegios evangélicos sean ayudados o subvencionados por el Estado, ¿cierto? Porque la iglesia Era lo evangélica justo, ¿no? también, exactamente, volvemos nosotros al tema de la ley de la libertad religiosa y de igualdad religiosa. O sea, tiene que haber un trato. ¿Sí? O sea, Ahora, eso ha sido un logro, si, digamos, por un trabajo constante, coordinado y todo ello. Pero le digo al tema financiero. Por nuestro trabajo periodístico y por la labor que realizamos, en la caja municipal hay un representante del clero, de la Iglesia Católica. También tendría que haber de la Iglesia Evangélica, porque ¿qué porcentaje de evangélicos hay en Loreto y en el país? O sea, no están representados, ¿no? según el censo, a ver, en el 2006 se decía que había entre un 13 y 15%. Esa realidad ha cambiado. ¿Sí? Ahorita se habla entre un 18 y 20%. Realmente muchas veces las encuestas y los censos no Son miden lo referentes, que ¿no? es. Pero Sí, son lo que se referencias, siente es que han aumentado. pero evidentemente ha aumentado, ¿Y ¿no? por Y qué eso no es tiene una realidad. un asiento en la caja municipal o en las cajas municipales de todo el país? Una vez más, no es, y yo creo aquí, no me voy a atribuir, digamos, la voz de todos los pastores, pero creo que sin temor a equivocarme, ¿sí? Muchos de los pastores que nosotros conocemos y que estamos en esta labor, creo que no es la aspiración. Muchos pastores y muchos de nosotros representantes formamos parte de mesas de trabajos y de apoyo, ¿cierto? Cuando yo he tenido la oportunidad de colaborar, por ejemplo, hace como 3 años en un proyecto con lo que fue la la jefa de los fiscales, tiene un nombre, me estoy olvidando, eh, la presidenta de la Junta de Fiscales nos convocó a mí, a un representante de la Iglesia Católica, a una Iglesia Adventista y otro representante que no recuerdo. Estábamos por varios meses trabajando un proyecto para poder dar asistencia espiritual, por ejemplo, a las personas que sufren maltrato, que son víctimas de trata. Y como iglesia nosotros fuimos parte de ese conversatorio. Hace algunos años se hizo con el gobierno regional, por ejemplo, un trabajo de acción social para entregar pastillas, parasitación y sillas de ruedas. A mí me invitaron a ser parte de esa mesa de trabajo como representante de la iglesia evangélica y ahí estuvo Plus Petro y estuvo el gobierno regional. O sea, sí los pastores y las iglesias ya forman parte de, ¿sí? Pero una vez más, no es nuestra aspiración, porque los pastores, De estar digamos, reclamando un asiento, no es que, a pesar de que es Dios, injusto, ¿no? Dios, no, correcto, correcto. Porque ahora, también
también nosotros tenemos que ver si es que eso llegara a pasar, si es que hay alguien que tiene las capacidades, cualidades y formación para ocupar esos lugares. Y ahí también nosotros tenemos que no solamente representar por representar, sino representarlo de la mejor manera posible, porque antes de ser un beneficio puede terminar siendo un perjuicio. Y eso en todos los ámbitos, ¿no? Eso en todos los ámbitos. Yo por eso digo, para nosotros es una bendición poder servir a Dios y a la comunidad de la forma como lo hacemos, porque hay muchas formas de servir a Dios, pero Exactamente. Aprovechar. esta es la forma como Dios nos ha llamado y creo yo eh, de que nuestro lugar de influencia, si me permite decirlo, pasa por los púlpitos, ¿no? En alguna ocasión, solamente para graficar eso, en un par de ocasiones he sido invitado para ser parte de listas congresales, ¿sí? Y también para participar en listas de consejeros a nivel regional. Eh, Evidentemente yo me negué en ambas oportunidades porque entiendo que mi lugar de influencia y mi preparación pasa más por el púlpito de mi iglesia que por otros púlpitos. Entonces es muy importante. Y no que Otros evangélicos sí den ese paso, ¿no? Del púlpito al curul, digamos. Correcto, correcto. Y eso es válido y está bien. Como dice la palabra de Dios, cada uno tiene que saber llevar su don y tiene su propio llamado. Yo sí creo, y es un poco, digamos, cuando uno mira la historia bíblica, me voy a poner aquí un poco en contexto bíblico, Por cuando uno favor. mira la historia bíblica, uno ve que los grandes hombres de Dios, reyes en la Biblia, siempre tenían a un profeta. Ellos no gobernaban solos. David llegó a ser David, el David que conocemos. Hoy en día Israel, mejor dicho, el mejor gobernante fue David, ni Salomón. David es El rey el que se David. recuerda y ese fue como el punto central. Pero ese hombre llegó a ser el hombre que la historia hoy en día reconoce y el pueblo judío, gracias a un hombre, a varios, pero uno en especial. David fue David porque tenía a Natán a su lado, el profeta, que no tuvo miedo ni le tembló la mano para confrontarlo cuando se había metido con la mujer de su general. Imagínense, ya en esos tiempos existían esas cosas. Se había metido con la mujer de su No hablemos de general, hijitos, no hablemos de hijitos. había quedado embarazada y para tapar eso, el tipo mandó a matar a su general para que nadie se dio cuenta. Y le salió lindo el tema hasta que Natán vino y a través de una forma muy sabia lo confrontó con su pecado. Y eso lo llevó a escribir el Salmo 51, un salmo maravilloso que se lo recomiendo a las personas, un verdadero arrepentimiento. Pero yo sí creo de que el trabajo pastoral es de ser eso, una voz que ora, que aconseja, que intercede delante de Dios por los gobernantes. ¿Sí? Y todo Aprovechando. gobernante que quiere tener éxito ha de rodearse por hombres y mujeres de Dios que le puedan hablar cuando realmente todo el mundo los está adulando y cuando todo el mundo los está maleteando. Y ahí yo creo que también tenemos que crecer, ¿no? Todos. Y Pastor, los, el problema, don Jaime, y permítame decirlo, yo de verdad esto veo como una buena oportunidad para poder decir algunas cosas que siempre han estado en mi corazón. El problema es que no solamente los gobernantes no han sabido relacionarse con la iglesia evangélica, hablo por la iglesia evangélica, porque solamente los buscan cuando quieren sus votos, sí, así es, ¿sí? lamentablemente. Y la iglesia evangélica en los últimos 25, 30 años ha cambiado. Ya no es la misma iglesia o los mismos fieles. Antes, como pastor, uno decía, vamos a votar por este candidato. Y la iglesia decía, amén, y votaban por ese candidato. Hoy en día en nuestras iglesias tenemos de todos los colores. Eso ya no funciona. Claro. Como pastor, yo tengo que aprender a entender y a respetar que cada uno va a seguir su corazón y su filosofía y su forma de ver la vida. Entonces, uno ya no puede entrar en eso. Entonces, y la gente se siente utilizada, ¿sí? Y los evangélicos han sido utilizados, ¿cierto? Hay una fila de candidatos que siempre desfilan por las iglesias, se bautizan en todas las iglesias, ¿cierto? Y reciben a Cristo en todas las iglesias. Nosotros hemos tenido y los amamos, y algunos se han quedado y son parte de la iglesia, pero no todos. Pero por otro lado también, y lo tengo que decir como autocrítica,
como pastores y como iglesia evangélica. No solamente los gobernantes no han sabido relacionarse con la iglesia evangélica, pero la iglesia evangélica tampoco ha sabido y sabe relacionarse con los gobernantes, porque los vemos como gente a quien pedir. Y algo que siempre hablo nosotros a nuestros colegas pastores, si hay alguien a quien nosotros tenemos que pedir es a Dios, no al gobierno. Dios puede mover al gobierno, Dios puede mover al gobierno para bendecir la iglesia de muchas maneras, pero nosotros no le pedimos al gobierno. Y eso lo Pastor, aprendí muy temprano, empezando nuestro ministerio aquí en la ciudad. pastor, no solamente usted se entusiasma, sino yo como entrevistador, y por eso es que es la primera entrevista, pero espero que no sea la última, porque siempre hay temas que conversar con una autoridad religiosa como usted. Pero quería finalmente en esta conversación preguntarle una cosa que tiene que ver con la religión y con la política. ¿Cuál debería ser el comportamiento, la actitud de un evangélico frente a la situación actual que vive el país? Algo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia, antes de ser, a ver, antes de ser evangélicos, porque eso es personalmente yo no me gusta identificarme como evangélico, eso es como una etiqueta que nos han puesto. Antes que ser parte de una denominación o un grupo religioso, nosotros somos ciudadanos con pleno derecho, ¿no? Y Sí. con obligaciones. Y como ciudadanos con obligaciones y con derechos, debemos participar y debemos ser parte de la vida pública desde el lugar donde nosotros estamos. Y hoy en día las redes sociales nos dan una voz, ¿sí? Que todos los cristianos tienen que ser activistas, no necesariamente, eso son dos cosas completamente diferentes, pero uno sí debería involucrarse, ¿sí? En la vida pública, en lo que está ocurriendo. Cuando uno mira la vida de Jesús, Jesús estuvo muy involucrado con lo que pasaba en su entorno. La pobreza no le era indiferente, las diferencias sociales no le eran indiferentes a Jesús, el hambre de las personas no le era indiferente y él en todas las ocasiones, desde lo que él podía, pudo atender esas necesidades. Personalmente yo siempre animo a las personas a que se involucren, y si es a través de participación política, que lo hagan, porque les sorprendería las personas que están en nuestras iglesias que tienen vocación política. Yo hace un momento le decía de que hay algunas personas que tienen vocación para servir en esa capacidad y tienen la preparación y tienen la formación. Porque yo, me preguntan, pastor, usted lo reconocen y usted es honrado, usted puede. Yo digo, sí, pero yo no me he formado para político. Yo tengo una opinión política y si me la preguntan en privado se la contesto. Pero yo no me he formado, yo me he formado para pastor y me sigo preparando para obtener herramientas que me ayuden a hacer mejor mi trabajo de acompañar a las familias, de poder criar a los hijos mejor, de poder acompañar a los matrimonios en Pastor, las y diferentes etapas de su vida. al ver tanta situación, y usted dice que se ha formado para difundir la palabra de Dios y todo, al ver tanta situación, ¿no siente que está arando en el desierto? No, no, porque mi comprensión del mundo y de la vida, difiere mucho de lo que normalmente, como decimos nosotros, en lo natural lo podemos ver, porque hay una realidad, don Jaime, natural y hay una realidad espiritual. La Biblia dice de que nosotros, los creyentes en Jesús, los discípulos de Cristo, no nos movemos por vista, sino por fe. Muchas veces me desanimo, sí, porque no veo el resultado para todo el trabajo que uno viene haciendo. Pero la verdad es de que el mundo natural, lo que vemos, no va a cambiar si es que la realidad espiritual no cambia. Jesús nos enseñó en la maravillosa oración del Padre Nuestro. Él dijo, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Antes de verlo, y me encanta lo que dice mi esposa, una frase, ella dice, antes de ver las cosas ocurrir en la tierra, tienen que ocurrir en el mundo espiritual. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo espiritual. Y a veces nosotros tenemos que caminar por fe, creyendo que Dios está obrando, ¿sí? Como decimos, allí en las cosas que no se ven.
Y la vida de la fe y en la cual nosotros estamos tiene que ver con eso. Dice que nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Eso Mm. es fe. Si yo realmente, ¿cómo se llama? Aspiro a ver en lo natural para recién creer, nos convertimos como Tomás, ver para creer. Pero la vida con Dios en realidad este, funciona completamente al revés. Y por eso es que cuando Pablo hablaba acerca del evangelio, de este evangelio que predicamos, él hablaba de la locura de este siglo. Y el evangelio, la fe, es una locura. Si me dejo entender, Sí. nadie deja, por ejemplo, una vida hecha en Lima con grandes posibilidades. Mi esposa, una carrera maravillosa, muchos de sus colegas, Todo porque lo que ella, sea como con siempre pasión decía, es hermoso, ¿no? Todo lo que sea con pasión es hermoso. correcto, definitivamente, pero cuando nosotros vinimos para acá, más de uno nos dijo, ustedes están locas, No. vamos a servir a Dios, ¿a servir a quién? ¿Cuánto les van a pagar? Yo dije, pues en realidad no mucho, pero no importa, ¿sí? Hablaba ayer con un joven y le decía que hay tres cosas, es tu ocupación, lo que haces para subsistir, para comer, tu profesión y tu vocación, ¿sí? Y muchas veces la ocupación no tiene nada que ver con la profesión, y la vocación no tiene nada que ver con la profesión y con la ocupación. Muchas personas, y de pronto usted, no sé, terminan o han hecho en algún momento cosas que no tienen nada que ver con su carrera. Y Exacto. la vocación tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer cosas que tú harías por pasión, aunque no te paguen. Pastor, un gusto conversar con usted. Va a haber otras oportunidades. Nos hemos excedido positivamente todo el tiempo, así que muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y éxitos en su trabajo pastoral. Gracias, buenos días. ¿Ah? Buenos días, Dios le bendiga. Gracias, gracias.